El 80% de las personas decide si le resultas interesante o no en menos de 30 segundos. Y lo más impactante es que esa decisión no se basa en lo que dices, sino en lo que proyectas sin darte cuenta. Tu lenguaje corporal, tu mirada, tu energía, incluso el cansancio que intentas disimular. Puede que creas que eres invisible por azar, pero en realidad hay factores psicológicos que te están robando presencia. Hoy descubrirás el primero de ellos, y créeme, es más común y más devastador de lo que imaginas. Todos hemos sentido alguna vez esa extraña sensación de pasar inadvertidos. Estás en una reunión, en una cita, o simplemente rodeado de personas, y por alguna razón, tus palabras parecen flotar en el aire sin peso. Nadie te interrumpe, pero tampoco te escuchan. Nadie te rechaza, pero tampoco te elige. No se trata de suerte ni de carisma, se trata de señales invisibles que el cerebro humano capta con precisión milimétrica. Y aunque a veces lo confundimos con personalidad, en realidad hablamos de psicología profunda. La visibilidad social no depende únicamente de la apariencia física o del tono de voz. Tiene que ver con lo que transmites emocionalmente, con la coherencia entre lo que dices y lo que irradias. Y aunque muchos asocian la atracción social con la belleza o la simpatía, lo cierto es que la mayoría de las personas se sienten atraídas por quienes parecen emocionalmente equilibrados, confiables y mentalmente presentes. Es una danza invisible entre percepción y biología. En los próximos minutos, exploraremos 6 rasgos psicológicos que silenciosamente apagan tu luz social. Rasgos que, si no los reconoces, pueden hacer que pierdas influencia, oportunidades y relaciones sin entender por qué. Y el primero de ellos comienza donde todo debería comenzar, en tu descanso. Porque nada revela más sobre tu equilibrio interior que cómo duermes o cómo no lo haces. La privación de sueño, el enemigo invisible de tu presencia. Dormir poco se ha convertido en un símbolo moderno de productividad. En un mundo que glorifica el cansancio, el sacrificio y el rendimiento constante, el sueño se percibe casi como un lujo. Pero la verdad es que dormir mal te convierte en una versión borrosa de ti mismo. Cuando llegas a una conversación con los ojos hinchados, la piel apagada y la mente saturada, el cerebro de los demás lo nota antes de que abras la boca. Los humanos interpretamos el cansancio como una señal biológica de debilidad o enfermedad, y de manera inconsciente, nos alejamos. Lo más curioso es que no importa cuánto te esfuerces por compensarlo con maquillaje, ropa elegante o litros de café. El cuerpo no miente. Tu postura se encoge, tus gestos se ralentizan, tu mirada pierde brillo. La falta de sueño deteriora la microexpresión facial, esa sutil red de movimientos que transmite salud, vitalidad y confianza. En ese estado, tu rostro cuenta una historia diferente, la del agotamiento, la desatención y el desinterés. Y aunque no lo digas, los demás lo leen con claridad. Pero el daño no es solo estético. Cuando duermes mal, tu cerebro se vuelve menos empático, menos receptivo. La privación de sueño eleva los niveles de cortisol, altera la comunicación entre la amígdala y la corteza prefrontal, y te hace más irritable, más propenso a interpretar amenazas donde no las hay. Así, sin querer, tus interacciones se vuelven más tensas y defensivas. Quienes te rodean lo sienten, tu energía se percibe más fría, más cerrada, menos confiable. Además, la falta de descanso mina tu capacidad de generar conexión emocional. Las neuronas espejo, responsables de la empatía y del reconocimiento social, reducen su actividad cuando estás agotado. Eso significa que te cuesta más leer las emociones de los demás y reaccionar con calidez. En otras palabras, pierdes tu sincronía social. Esa chispa invisible que hace que los demás te vean presente desaparece, y con ella, tu atractivo interpersonal. Recuperar el sueño es, por tanto, mucho más que descansar. Es recuperar tu magnetismo. Dormir entre 7 y 9 horas no solo repara tu cuerpo, reconstruye tu presencia. Cuando duermes bien, tu mirada recupera vida, tu mente se vuelve más clara y tu lenguaje corporal se alinea con tu intención. No es magia, es biología. Y si hay un punto de partida para recuperar tu visibilidad social, es este: aprende a descansar sin culpa. Porque el descanso no te hace débil, te hace percibido. El olor corporal, el mensaje químico que habla por ti. Hay algo profundamente humano, y primitivo, en la forma en que olemos a los demás. Aunque la civilización nos haya enseñado a disimularlo con perfumes o desodorantes, la verdad es que cada uno de nosotros emite una huella olfativa única, una especie de firma biológica que el cerebro ajeno interpreta sin permiso. Puede que creas que tu olor es solo una cuestión de higiene, pero en realidad es una conversación genética en la que tu cuerpo dice: así soy, así estoy hecho. Y si ese mensaje no encaja con el de quien tienes enfrente, la atracción se apaga, sin aviso ni explicación. Desde la biología sabemos que el olor corporal está influido por un grupo de genes llamado complejo mayor de histocompatibilidad, o MHC.
Este conjunto de información genética, que originalmente evolucionó para protegernos de enfermedades, también moldea las señales químicas que exhalamos a través del sudor y la piel. Lo fascinante es que las personas tienden a sentirse más atraídas por quienes tienen un MHC distinto al suyo. No lo deciden conscientemente, lo sienten. Es el cuerpo buscando diversidad genética, una manera silenciosa de garantizar descendencia más fuerte. Y aunque hoy el objetivo ya no sea reproducirse, esa antigua programación sigue viva en nuestra percepción social. El olor, por tanto, no solo despierta deseo o repulsión, comunica compatibilidad emocional y psicológica. Hay aromas que transmiten salud, energía, vitalidad. Otros, sin embargo, sugieren estrés, ansiedad o desbalance hormonal. Incluso el exceso de perfume puede traicionar una intención, el intento desesperado por cubrir una identidad biológica que, de alguna forma, no se acepta. Por eso hay personas que huelen bien, no por su fragancia, sino por su coherencia interna. Porque su cuerpo, su energía y su estado mental emiten una señal clara y congruente. Lo curioso es que este intercambio químico afecta no solo las relaciones románticas, sino también las sociales y profesionales. Un olor desagradable, aunque leve, puede alterar la percepción de competencia, confianza o liderazgo. El cerebro asocia ciertos olores con desorden, descuido o estrés, y reacciona creando distancia. Es un instinto de autoprotección. No lo racionalizamos, simplemente nos alejamos. Y así, sin palabras, el olor corporal puede sabotear tu visibilidad social incluso antes de que saludes. Cuidar tu olor no es un acto superficial, sino una forma de respeto hacia tu propio campo social. La higiene constante, la ropa limpia y una alimentación equilibrada influyen directamente en cómo hueles, porque lo que comes, piensas y sientes se exhala. Tu olor es tu estado emocional traducido a moléculas. Si te alimentas de estrés, huele a eso. Si duermes bien, huele a calma. Por eso, más allá de los productos o colonias, lo que realmente transforma tu olor es tu equilibrio interno. La química del cuerpo es la traducción de la mente, y cuando ambas están en paz, no hay fragancia más atractiva. El enfoque excesivo en la apariencia. Vivimos en una era donde el reflejo importa más que la realidad. Cada gesto, cada sonrisa, cada instante de nuestra vida puede ser capturado, editado y publicado. Y aunque cuidar la imagen no es un pecado, convertirla en el centro de tu identidad sí puede volverte invisible. Porque cuando la apariencia se vuelve tu prioridad, la autenticidad se desvanece. Y sin autenticidad, no hay conexión posible. El problema del enfoque excesivo en la apariencia no radica en querer verse bien, sino en construir la propia valía alrededor de esa idea. La mente empieza a funcionar como un espejo distorsionado, cada mirada ajena se interpreta como juicio, cada gesto se vuelve una validación. Y en ese proceso silencioso, la naturalidad se pierde. Las personas comienzan a percibir una rigidez en tu presencia, una energía controlada, demasiado pensada. No importa cuánto sonrías o qué tan impecable luzcas, si detrás de tu cuidado hay una ansiedad constante, el mensaje que emites es de inseguridad. La psicología social lleva décadas estudiando esta paradoja, cuanto más te obsesionas con proyectar una buena imagen, menos auténtico pareces. Y el cerebro humano, programado para detectar incoherencias, lo nota. Detecta la tensión en los gestos, la falta de espontaneidad en la voz, el brillo artificial en la mirada. Esa sensación, difícil de describir, es la que hace que alguien luzca perfecto, pero no genere empatía. Es la diferencia entre un rostro bello y una presencia magnética. Además, el culto a la apariencia no solo distorsiona cómo los demás te perciben, sino también cómo tú te ves a ti mismo. Cuando tu autoestima depende del reflejo, te conviertes en rehén de la aprobación externa. Cada like, cada cumplido o ausencia de ellos altera tu estado emocional. La necesidad de impresionar reemplaza la de conectar. Y sin conexión, la visibilidad se convierte en humo, se te ve, sí, pero no se te siente. Y ser visto sin ser sentido es la forma más cruel de invisibilidad. La verdadera atracción social no nace del esfuerzo por gustar, sino del equilibrio entre presencia y propósito. Las personas más recordadas no son las que buscan atención, sino las que la sostienen sin pretenderlo. Cuidar tu imagen es un acto de respeto, obsesionarte con ella, un síntoma de miedo. Cuando aprendes a mirarte sin juicio, a verte más allá del reflejo, tu energía cambia. Ya no proyectas ansiedad, sino serenidad. Y esa serenidad es, paradójicamente, la forma más poderosa de belleza. La falta de humildad, el ego como sombra. Hay algo extraño en la falta de humildad, no siempre se manifiesta con arrogancia. A veces se esconde tras discursos elegantes, seguridad excesiva o esa sonrisa calculada que busca imponerse más que conectar. Pero el ego, aunque se vista de carisma, siempre deja un rastro invisible. Las personas lo perciben, incluso sin entender por qué se sienten incómodas.
Es una vibración sutil, la sensación de que alguien no está escuchando, sino esperando su turno para brillar. El ego busca reconocimiento, pero en su empeño por ser visto, termina generando distancia. Quien no es humilde no inspira, intimida. No persuade, impone. Y la imposición, aunque a veces consigue atención, nunca obtiene respeto genuino. La humildad, en cambio, tiene un poder silencioso. No necesita probar nada, porque se sostiene en la certeza interna de que el valor propio no depende de la admiración ajena. Es un magnetismo tranquilo, el que hace que la gente te escuche porque se siente escuchada. La falta de humildad rompe el flujo natural de las relaciones sociales. En lugar de crear reciprocidad, establece jerarquías invisibles. Todo se convierte en competencia, quién sabe más, quién luce mejor, quién gana la conversación. Pero la mente humana, programada para buscar seguridad y empatía, detecta enseguida la desigualdad emocional. Y se retrae. Nadie confía en quien necesita constantemente demostrar superioridad, porque esa necesidad revela fragilidad. El ego grita para no ser descubierto. Paradójicamente, la humildad no significa disminuirte, sino reconocerte con precisión. Es saber lo que eres sin sobrevalorar lo que vales. El humilde no busca ser el centro, lo ocupa de forma natural. Su presencia no aplasta, eleva. Y esa energía se traduce en visibilidad auténtica, porque las personas confían en quien no necesita dominar para ser escuchado. La humildad genera influencia real, porque no se impone, se contagia. En un mundo obsesionado con destacar, la humildad se ha vuelto revolucionaria. Es la cualidad que equilibra la ambición con la empatía, el conocimiento con la escucha. Es el lenguaje silencioso del liderazgo invisible, aquel que no busca admiración, sino impacto. Cuando el ego se calma, la presencia emerge. Porque al final, quien no necesita demostrar nada, lo demuestra todo. Ser excesivamente sonriente o excesivamente altivo. El rostro humano es un lenguaje. Cada gesto, cada microexpresión, revela más de lo que las palabras podrían ocultar. Y aunque solemos pensar que una sonrisa siempre es un símbolo de amabilidad o confianza, lo cierto es que el exceso también comunica desequilibrio. Sonreír todo el tiempo no siempre inspira cercanía, a veces, proyecta falsedad. El cerebro humano, entrenado durante miles de años para detectar incoherencias emocionales, identifica cuando una sonrisa no es genuina. Lo nota en la tensión del rostro, en la rigidez del gesto, en la mirada que no acompaña. Y cuando eso sucede, algo en la percepción colectiva se rompe. Esa sonrisa constante puede parecer amable, pero a menudo se siente como una máscara. La psicología evolutiva sugiere que los humanos confían más en expresiones congruentes que en aquellas que buscan complacer. En otras palabras, la sinceridad, aunque a veces no sea perfectamente sonriente, es más atractiva que una alegría impostada. La gente percibe cuando alguien está demasiado enfocado en parecer agradable, porque detrás de esa actitud suele esconderse inseguridad o una necesidad desesperada de aceptación. Lo que debía ser encanto se transforma en incomodidad. Del otro extremo surge la altivez, el gesto que no sonríe, que observa desde arriba, que parece decir yo no tengo nada que demostrar. Pero la frontera entre seguridad y arrogancia es delgada, casi imperceptible. La altivez puede parecer autoconfianza, pero pronto se percibe como desprecio. La mirada que no se suaviza, la sonrisa que nunca aparece, generan una sensación de distancia emocional. Y esa distancia, con el tiempo, se traduce en rechazo. Porque la mente humana asocia la rigidez facial con amenaza o superioridad, dos señales que rompen la conexión social. Ambos extremos, la sonrisa forzada y la falta total de ella, comparten un mismo problema, la falta de autenticidad. En el fondo, lo que atrae no es la expresión perfecta, sino la coherencia entre lo que sentimos y lo que mostramos. Un rostro que cambia, que expresa sin filtros, transmite humanidad. Un rostro congelado, ya sea por exceso de dulzura o por exceso de orgullo, transmite desconexión. Y las personas, ante la desconexión, se repliegan. En un mundo donde las redes sociales han vuelto las expresiones un producto estético, la naturalidad se ha vuelto un lujo. La sonrisa real no busca aprobación, surge del bienestar genuino. Y la verdadera seguridad no necesita elevar el mentón, se sostiene sola. Ser auténtico, incluso en la expresión facial, es una forma de poder silencioso. Porque al final, quien logra equilibrio entre vulnerabilidad y firmeza no solo es más atractivo, también es más creíble. Lenguaje corporal contractivo. El cuerpo habla antes que las palabras. Antes de que alguien escuche tu voz, ya ha leído tu postura, tu forma de ocupar el espacio, tu manera de moverte. Y aunque creamos que la atracción comienza con una mirada o una frase ingeniosa, en realidad suele empezar, o morir, en los primeros segundos, cuando el cerebro ajeno interpreta si somos una presencia abierta o una amenaza silenciosa. El lenguaje corporal contractivo
esa forma de cerrarnos en nosotros mismos con brazos cruzados, hombros caídos o mirada baja, envía un mensaje claro: no te acerques. No lo decimos con palabras, pero el cuerpo lo grita. La psicología social ha demostrado que las posturas cerradas reducen la percepción de atractivo y confianza. No porque se trate de una cuestión estética, sino porque comunican falta de energía vital. Cuando una persona se encoge sobre sí misma, transmite defensividad, miedo o desinterés. Y el cerebro humano, en su lectura instintiva, lo traduce como una señal de peligro o debilidad. Es un mecanismo ancestral: asociamos la expansión corporal con liderazgo, salud y seguridad, y la contracción con sumisión o amenaza. Por eso, incluso sin darnos cuenta, respondemos emocionalmente a la forma en que alguien se mueve o se contiene. Pero hay algo más profundo en esta idea. La postura cerrada no solo cambia cómo nos perciben los demás, cambia cómo nos percibimos nosotros mismos. Adoptar una posición encogida, cruzar los brazos o esconder las manos afecta los niveles de cortisol y testosterona, reduciendo nuestra sensación interna de poder y autoconfianza. Es decir, cuando el cuerpo se encoge, la mente lo sigue. Y ese ciclo puede volverse un hábito invisible que termina moldeando la manera en que enfrentamos el mundo. Por otro lado, el lenguaje corporal expansivo no implica arrogancia, sino disponibilidad. Es permitir que el cuerpo diga: estoy aquí, presente, receptivo. Quien se mantiene abierto proyecta energía, y la energía atrae. Abrir el pecho, mantener contacto visual, relajar los hombros, no es un acto de vanidad, sino de presencia consciente. Esa apertura no solo mejora la percepción social, mejora el estado emocional. Porque cuando el cuerpo se expande, el cerebro interpreta que estamos seguros. Y la seguridad, en términos biológicos y sociales, siempre resulta magnética. A veces creemos que la visibilidad depende del carisma o del discurso, pero muchas veces comienza en lo más elemental, en cómo habitamos nuestro cuerpo. No hay palabra que compense una postura que se encoge por miedo o duda. La apertura corporal es una declaración silenciosa de autoconfianza, una forma de decir sin decir que mereces el espacio que ocupas. Porque, al final, no basta con querer ser visto. Hay que mostrarse disponible para ser percibido. La psicología invisible de la presencia. Ser visible no depende de gritar más fuerte, ni de tener la mejor apariencia o las palabras más afiladas. La verdadera visibilidad nace de la coherencia, cuando lo que sientes, piensas y proyectas se alinea sin esfuerzo. La mente humana está diseñada para detectar esa armonía, y cuando la percibe, confía. Porque detrás de cada gesto, de cada mirada y cada tono de voz, hay una historia que el cuerpo narra sin pedir permiso. Y las personas no se sienten atraídas por la perfección, sino por la autenticidad. Los 6 rasgos que hemos explorado no son defectos, sino señales, advertencias que el inconsciente emite cuando el equilibrio se pierde. Detrás del cansancio, del ego o de la sonrisa forzada, hay una desconexión entre lo que somos y lo que mostramos. Recuperar la visibilidad social no implica actuar más, sino actuar menos. No se trata de fabricar una versión nueva de ti, sino de quitar los filtros que te alejan de tu esencia. Lo magnético, lo verdaderamente atractivo, ocurre cuando la presencia se vuelve natural, cuando ya no hay un personaje que proteger. En una sociedad obsesionada con la imagen, recuperar la autenticidad es un acto de rebeldía. Y, paradójicamente, ese es el secreto de quienes realmente destacan: no buscan gustar, buscan conectar. No compiten por atención, generan confianza. No brillan más, simplemente no se apagan. Si logras reconocerte en ese punto medio, ni oculto ni sobreactuado, descubrirás que la atracción social no depende del azar, sino de un lenguaje invisible que tú controlas sin decir una palabra. Recuerda, no hay algoritmo más poderoso que la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces. Cuando esa tríada se alinea, tu presencia se vuelve imposible de ignorar. No porque grites, sino porque comunicas desde una verdad que los demás reconocen sin saber por qué. Y esa verdad, en un mundo saturado de máscaras, es el tipo de poder que nadie puede imitar. Si este video te ayudó a verte desde otra perspectiva, compártelo. Suscríbete si quieres seguir explorando cómo la psicología moldea nuestra personalidad. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros.